Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Inclusiva, este programa que hacemos con muchísimo cariño en CNN Chile. Hoy vamos a hablar de la cultura, de cómo el mundo de la cultura ve el tema de las capacidades diferentes o de la discapacidad, qué acceso tienen también las personas con capacidades diferentes o qué no acceso tienen al mundo de la cultura. Así que tenemos muchísimo que conversar y, como siempre, un panel de lujo. Vamos a presentar primero a José Luis Torres. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en Conciencia Inclusiva. Es un honor tenerte acá. Muchas gracias. Entre otras cosas, te voy a citar por lo más contingente, que es el documental Ver y Escuchar, un documental del cual le vamos a mostrar algunos pedacitos después, y un documental además que yo creo que tiene el orgullo de ser el ganador del premio Mejor Director en la categoría de Competencia de Cine Chileno en el Sanfic. Así que felicitaciones por eso también y por la tremenda labor que significa para mucho lo que tú hiciste y lo que tu equipo hizo ahí. Así que muchas gracias. Tenemos también, bueno, es que además les podría tener un tremendo currículum de José Luis, por eso solamente les conté lo último. Tenemos también con nosotros a David Parada, de Soluciones Inclusivas. Gracias por estar con nosotros, David. Director de la adaptación de la película Quiltro, entre otras cosas que ha hecho también por dar algunos pasos. Y no voy a contar nada de tu historia personal ni familiar todavía, lo vamos a dejar para un ratito después. Alejandra Wood, gracias por estar nuevamente con nosotros, directora del GAM, y además parte de este proyecto apto, Ver sin ver. Dejemos el misterio todavía de qué se trata aquello. Y también tenemos a uno de los protagonistas también de apto Ver sin ver, a Antonio Varela. Antonio quedó ciego hace 2 años y medio por un glaucoma. Solo ves algunos colores y algo de luz, ¿no? Así es. Así es, bueno, vamos a estar trabajando en este proyecto en el GAM y ya vamos a contar un poquito más de tu historia, de este ingeniero en minas que trabajó 26 años en la minería. Y actualmente estudia inglés y participa en un equipo de deportes para ciegos donde es el delegado. Sí. ¿Se llama Goalball? Goalball, sí. Goalball, ahí está. Sí, ya vamos a conversar mucho más. No, gracias a ti por acompañarnos. Yo lo primero que quiero mostrar es, quiero preguntarles a todos ustedes respecto de cómo se trata el tema de la discapacidad y en el arte. Quiero saber si ustedes creen que es tema la discapacidad en el arte y cómo se aborda cuando es tema. ¿José Luis? Sí, bueno, yo puedo contar un poco como de mi experiencia del acercamiento hacia el documental. Creo que para mí también fue una experiencia como muy significativa, porque cuando me acerqué al mundo de los ciegos y los sordos, me acerqué como con un poco de temor, porque también desconocía mucho ese mundo. Y creo que el acercarme como a conocer personas y para el documental fue, no sé, como muy importante también como para el desarrollo de la película. Y creo que también ellos aportaron mucho, no solo como de sus historias y sus vivencias como dentro de la película, sino también como el desarrollo del proyecto. Entonces yo siento que también fue una película como colectiva, con sus protagonistas. Ahora tal vez lo de José Luis, Alejandra, es un poquito excepcional, porque no estamos hablando todavía, vamos a conversar de eso, del acceso que tienen las personas con capacidades diferentes al arte, o del no acceso, pero el tema de la discapacidad, ¿tú lo ves en el arte? ¿Está reflejado dentro de las inquietudes de los creadores? Cuando aparece alguien con discapacidad en una película, en una historia, ¿cómo aparece también? A ver, yo creo que aparece, pero en una menor proporción. Sin duda hay artistas visuales que han trabajado en torno al tema. Recuerdo también el caso de una coreógrafa alemana que ella estaba en una silla de ruedas y dirigía talleres para bailarines de danza contemporánea que estaban en perfectas condiciones, junto con personas que tenían algún tipo de discapacidad física, y llegó a hacer estos talleres por varias partes del mundo. Hay casos específicos, pero es una situación, digamos, anormal. Excepcional, no anormal, excepcional. Preguntarte justamente, Antonio, ¿cómo ves tú cuando ves el tema de la discapacidad o las capacidades diferentes reflejado en el arte, sea un libro, una película o lo que sea? ¿Cómo sientes que es la mirada hacia las personas con capacidades diferentes? Bueno, lo puedo decir desde adentro. Tuve el privilegio de quedar seleccionado en un equipo de mediadores hápticos en el GAM, y la recepción que tiene la gente a nuestras mediaciones es fantástica. Creo que pasó un grupo importante de público
en estas mediaciones que sin duda les cambió la visión con respecto a las personas que estamos en condición de discapacidad. Ahora, las iniciativas son riesgosas y son escasas. La apuesta del GAM fue lograr que este proyecto Apto Ver Sin Ver tuviese un efecto positivo. Se logró después de 5 meses de ejecución y la recepción es buena, pero es escaso, ¿no? Lo insisto porque no hay otras iniciativas parecidas. Ahora quiero mostrar uno de estos casos excepcionales, justamente el documental de José Luis y de su equipo. Creo que veamos un poquito de las imágenes de este documental para que vayamos viendo cómo desde una mirada y esto es una opinión personal, de una mirada correcta, o sea, una mirada no paternalista, que se dignifica al otro porque se lo toma como una persona primero y después no como un accidente necesariamente, pero como un aspecto más de su vida, el de la discapacidad, cómo se aborda de manera correcta en el arte y en un documental específicamente el tema de la discapacidad. Vemos un poco de ese documental, Ver y Escuchar, y al regreso conversamos. Tú avísame si sientes, Alejandro, y cuando yo tire la piedra, ya. Yo solo veo. Ahora la voy a lanzar. Sí. Yo solo vi que se movió el mar. ¿Qué sentiste tú? Mira, sentí cómo la piedra se hundió en el agua y cómo rompió el agua la piedra. Sentí no sé cómo explicártelo. Déjame buscar un buen sonido que pueda servirte para explicártelo. Es como sentir un cristal que se rompe, así es el sonido como espléndido, así como que se está rompiendo losa. Bueno, ahí veíamos en el encuentro entre dos personas, una que no ve pero que sí oye, y otra persona que no oye y que efectivamente entre los dos van aprendiendo cómo percibe el otro. Antes de preguntarle a José Luis, quiero preguntarle a David. David, ¿cómo ves tú? Es un pedacito del documental, yo por lo menos tuve el privilegio de verlo entero y de verdad me impactó, pero ¿cómo ves tú? ¿Qué rescatarías de cómo se trata ahí el tema de la discapacidad en un contexto así? Es que, a ver, primero de todo, la mirada de José Luis siempre ha sido una mirada contemplativa que aparte de todo en toda su trayectoria ha sido así. Entonces, la primera instancia es que no se ve ni como niño ni como superhéroe, sino se ve como persona. Y ese es el primer concepto que nosotros tenemos, que se ve una diferencia, no una discapacidad. Entonces, hablando desde el momento de que si cambiamos la palabra discapacidad por diferencia, vamos a dar cuenta que todos somos diferentes. Y ahí, en esa mirada, desde la diferencia, es mucho más fácil tomar esa imagen y es más fácil tomarlo no mirando desde una perspectiva de que es el superhéroe, porque puede hacer muchas cosas que dirían uno que una persona con visión las puede hacer, pero tampoco es el niño en el cual se le está asistiendo a hacer el elemento. Entonces, esa mirada, que primero que todo son personas, y estamos hablando también de un sujeto de derecho, partiendo desde eso, cambia de inmediato eso, y es una mirada que José Luis la pudo plasmar súper bien en eso. Significa, ¿no? Sí, totalmente. José Luis, 4 años de trabajo, esto empieza contigo y con tu productora en un lenguaje, en una escuela, en un curso de lenguaje de señas. Ese es el proceso, pero me gustaría saber por qué. ¿Por qué decidiste hacer un documental sobre personas que no veían, que no escuchaban? Hay otro caso que es súper impactante, que es una chica que le da meningitis a los 12 años, Katy, y que queda sin ver y sin escuchar. Ella puede hablar y aprende el lenguaje de señas igual. O sea, hay unos casos que de verdad es súper impresionante el logro de ella, y además, lo que te digo, que nunca te da pena verlos. Sí. Los ves muy dignificados y muy empoderados también desde su vida. ¿Por qué decidiste hacer este documental? En realidad fue algo por una historia del hermano de una amiga que había nacido ciego, es músico él, y siempre me llamaba la atención la capacidad que tenía como de
percepción sonora, y también como de descripción de los colores. Nunca conocía los colores, pero sí los asociaba a la naturaleza. Entonces era muy bonito como esa concepción que tenía como del mundo también, a través de sus sentidos. Y él me contó una historia de que cuando él era más niño, tenía una vecina que era sorda. Perdón que interrumpa, sí. Pero ahí estamos viendo, justo estábamos viendo unas imágenes de sí. Katy, y cómo tocándole las manos en el fondo va aprendiendo el lenguaje de señas. Como no puede ver, tampoco puede escuchar, es tocándole las manos como le hacen las señas y las letras. Sí, es su manera de comunicarse. Ok, volvamos a perdonar la historia, que estaba impresionada porque en verdad me impactó mucho la historia de ella. Y bueno, y él tenía esta vecina sorda, y la única manera de comunicarse con ella era como a través de su hermana o a través de los padres de ella, pero siempre era muy difícil esa comunicación. Y él quería como conocerla más y también como ayudarla porque ella era menor que él. Y después él supo, después de un tiempo dejó de verla y supo que ella se había suicidado. Y siempre quedó como un poco con la idea de que pudo haberlo ayudado más si la comunicación hubiera sido mayor. Es como, porque era casi imposible para él comunicarse con ella. Entonces me impactó mucho esa historia y pensé cómo poder crear un puente entre el mundo de una persona ciega y el mundo de una persona sorda, que parece imposible eso. Y que se comuniquen también entre ellos y también se complementen sus visiones de mundo, sus experiencias. Y ese fue como el inicio del documental. Y el inicio fue como la búsqueda con Catalina Vergara, que es la productora del documental. Primero hicimos este curso de lenguaje de señas en la SOCH, en la Asociación de Sordos. Y fue ahí, por ejemplo, donde conocimos a Katy, porque ella fue compañera de nosotros en el curso. Y ahí conocimos todo un mundo y un montón de personas que nos fascinó también, como no solo sus historias, sino como su fortaleza también de llevar como a sus propias historias también de vida. Qué impresionante lo que tú dices de cómo se van tendiendo puentes, lo que tú querías también ser un puente, y hay una institución que es el GAM, que justamente ha tendido esos puentes. Quiero mostrarles la iniciativa Apto. Quiero que la vean primero para que la entendamos entre todos y después conversemos sobre ella. Veamos. Es un paisaje muy verde, un paisaje hermoso, un paisaje con grandes araucarias. Araucarias que se mueven producto del viento, ese viento que sopla, el viento que mueve las ramas de esas araucarias enormes, muy grandes, araucarias de troncos gigantescos, centenarias, sus ramas con un verde oscuro, un verde maravilloso. Más que un proyecto, esto me parece más que un proyecto, me parece una concepción importante tras Alejandra. Sí. Es un proceso además que fue de 3 meses trabajando más con 12 postulantes que eran los que iban a ser los mediadores en esta experiencia. Cuéntanos en qué consiste y cómo cualquier persona que está en su casa también, si quiere ser parte de esta experiencia, alguien que pueda ver, quiere ir a vendarse los ojos y a descubrir otra forma, a empatizar también con otros. Sí, bueno, efectivamente esto es más que una experiencia o un proyecto. Y tiene que ver con la misión del GAM, que en resumen consiste en trabajar para brindar acceso a bienes culturales de excelencia, específicamente a sectores que habitualmente están excluidos. Y uno podría pensar que las personas con alguna discapacidad habitualmente están excluidos del goce y disfrute del arte. Pero además lo bonito de esta iniciativa es que también es un proyecto que nos permite en el fondo hacer inclusión social, puesto que le estamos brindando trabajo, en este caso a personas ciegas, que son las que brindan una experiencia artística, porque ellos median en lo que es la apreciación de la colección de arte del GAM, distintas obras, un cuadro, una escultura. Quizás Antonio va a explicar mejor en qué consiste su trabajo, y de esta manera estamos logrando un doble objetivo, al participar a estas personas del mundo del arte
hacer acceder a estas personas al mundo del arte y al mismo tiempo construir este puente del que hablabas tú entre las personas normales que con los ojos vendados acceden a experimentar otros sentidos que la vista y pueden empatizar con lo que significa no tener visión. Y en ese sentido también, obviamente, estamos trabajando, somos un edificio que tiene acceso universal y tenemos una guía de apreciación artística en braille que está disponible. Tenemos 4.000 ejemplares para cualquier institución que quiera tener una copia y utilizarla. Tenemos toda la señalética del GAM, tenemos un audio guía en braille. Por lo tanto, también es un edificio que invita a las personas con discapacidad visual o de baja visión a acercarse a tener la experiencia. Importante eso, porque lo hemos conversado también, Antonio, en otras ocasiones aquí en Conciencia Inclusiva, cuando hablamos de capacidades diferentes y de situación de discapacidad, porque mucho tiene que ver con el entorno. Una persona en silla de ruedas, y no me canso de repetirlo, no tiene una discapacidad hasta que en vez de una rampa encuentra una escalera a la entrada de un edificio, por ejemplo, y eso la convierte efectivamente en discapacitado y lo complica en ese momento cuando en otro con una silla de ruedas podría entrar perfectamente y es la misma persona, pero la situación cambia. Cuéntame un poquito, si tú me invitas al GAM a hacer esta experiencia de apto, yo me vendo los ojos y ¿cómo es para ti el trabajo? ¿Cómo es tu trabajo de mediación? Bueno, esto parte porque el público se inscribe en nuestro correo apto@gam.cl y lo citamos un día determinado, ya si es público general, un grupo de 10, 15 personas, y si son grupos de empresas, de estudiantes. Parte con encontrarnos en el mesón de información, primer piso, a una determinada hora. En ese momento se les explica que están en un edificio que tiene un legado, una historia reciente. ¿Y qué historia? ¿Y qué historia? Sí. Bueno, es un edificio que invita a conocerlo. Entonces, en ese momento se les cuenta que van a vivir una experiencia áptica y se les invita a colocarse un antifaz. Después ellos, tomados del hombro, haciendo una fila, se les hace un recorrido por el primer piso, se hace bajar escaleras, se lleva al zócalo y ahí comienza la mediación, probablemente tal, donde se presentan una o dos obras del patrimonio del centro y pasa lo que está haciendo Rodrigo con Venturelli, con el cuadro, con la pintura llamada Chile. Y también hay otra obra que nosotros mediamos. ¿Cómo le cambia la percepción a la gente desde abrir otros sentidos, desde también cómo le cambia la visión de sentirse vulnerables, porque entregarse las manos de otros también? Sí. ¿Qué pasa en la gente cuando hay esta experiencia? Hay un espacio que no todas las personas pueden sobrellevar bien. Se produce vértigo, miedo, ansiedad, pero en la medida que nosotros invitamos y les indicamos que están en un espacio seguro y que no va a pasar nada, y pronto ellos se olvidan de que están vendados y empieza la parte mágica, que se empieza a potenciar, a agudizar los otros sentidos. Y en la mediación que nosotros hacemos es eso, se invita a que puedan liberarse, entregarse en un juego lúdico, y empiezan los olores, las texturas, los sonidos, hacemos un paisaje sonoro con algunos elementos y con nuestro propio cuerpo, y ese espacio invita a que se empieza a interpretar el concepto de la obra. Desde tu perspectiva, para ti, que adaptaste la película, que introducamos en el siguiente bloque imágenes de ella, ¿crees tú que iniciativas también como esta son una forma también de ir tocando? El arte puede ser una forma, a través de esto, a través de un documental, a través de una forma correcta de abordar el tema de la discapacidad en una lectura, puede ser una forma también de sensibilizar al otro, de mostrar otra realidad. ¿Cómo creamos más puentes también, te pregunto yo? Ya vamos a hablar del acceso para las personas con discapacidad, pero ¿cómo creamos más puentes que nos lleven a mirar distinto a las personas que no tenemos una situación de discapacidad, que no estamos en una situación de discapacidad? Mira, principalmente ahí hay varias cosas. El primer punto, saber que las personas con discapacidad pueden crear arte. Partiendo desde esa perspectiva, que ellos son artistas, tienen distintas formas. Por ejemplo, conozco un grupo de niños con parálisis cerebral que sacaron un disco, Alter Ego, lo hicieron ellos. Personas ciegas, fotógrafos en estos momentos, que son fotógrafos, en estos momentos
músicos, ¿para qué decir? En estos pero cuántas cosas nosotros primero tenemos que reconocer y valorar esas diferencias. No tomar la diferencia como un elemento que nos segrega, sino que lo potenciamos. Partiendo desde eso, partiendo desde, ok, es diferente, pero esa diferencia, valorémosla. Nosotros tenemos un concurso, así que un festival que se llama Todos somos igualmente diferentes. Y creemos en eso. Creemos que todos pueden crear, todos pueden hacer. Y lo que falta mucho es la difusión. Y el punto de difusión, poder difundir las obras que presenta José Luis, la obra que tiene Alejandra en el GAM, todo lo que se presenta a nivel de esto, que se difunda, que se sepa por todos lados. A propósito de difusión, antes de irnos a la pausa, un par de datos, José Luis. ¿Dónde pueden ver tu documental? Sí, bueno, el documental... Te reconozco que he pasado de mano en mano tu documental. No, está bien, sigue la copia que me llegó, sigue pasando, pero algo más institucional para que puedan verlo. ¿Dónde y cómo se pueden enterar? Bueno, durante este mes el documental se estrena a través del programa Miradoc, que ellos estrenan un documental cada mes y de Iquique a Punta Arenas. Entonces, durante el mes de noviembre el documental se puede ver en distintas salas. En Santiago se puede ver, por ejemplo, en la Cineteca. Va a estar ahí hasta fines de mes mostrándose. Y después nosotros queremos sacar la película, ojalá a comienzos del próximo año, en DVD, para que también tenga una difusión por ese lado. Perfecto. Sí. Tengo una buena noticia antes de irme a una pausa comercial. No tiene que ver necesariamente con arte, pero sí tiene que ver con inclusión. Quiero mostrarles unas imágenes, poquitas, que tenemos de un compromiso que se firmó en el Colegio Institución Teresiana, uno de los colegios que me enorgullece ver cómo hacen todo un proceso de integración. De hecho, coanimamos con Caterina Moretti, es una chica que tiene síndrome de Down. Y ahí van viendo algunos parlamentarios, porque son muchos los parlamentarios. Ahí tenemos a Fulvio Rossi, que es presidente de la Comisión de Educación. Tuvimos presentes también a Nicolás Monker de Renovación Nacional, a Pedro Brown de Amplitud. Tuvimos presente también a distintos parlamentarios del PRO, de distintos partidos políticos también. Paulina Núñez estuvo también de Renovación Nacional. Camila Vallejo firmó, Giorgio Jackson también firmó. Hay una lista como 16 parlamentarios que se han comprometido a legislar en favor de la inclusión, y esto fue organizado por el colectivo Yo Incluyo. Le digo colectivo porque en realidad es ya un movimiento que agrupa a cerca de 9 instituciones o agrupaciones y que han trabajado todos y han comprometido entonces estar ahí y dar un paso más y legislar en concreto, sobre todo en el contexto de la reforma educacional, por incluir, es decir, no por hacer un favor, sino por respetar un derecho básico que es la educación para 1 de cada 5 niños en Chile que tienen necesidades educativas especiales. Y ahí ven a 2 alumnos de la institución teresiana, en que cada uno contaba lo que a mí me cuesta, lo que a mí me gusta. Uno tenía capacidades diferentes, el otro no, y francamente uno veía que no había ninguna diferencia porque habían crecido juntos. Hagamos una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a hablar de acceso. ¿Qué acceso, qué posibilidad de acceder al goce, al ocio, a la cultura tienen las personas con capacidades diferentes? Al regreso lo conversamos. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando hoy día de arte y capacidades diferentes, arte y discapacidad. Y quiero primero revisar las imágenes de una película que tenemos al gestor también de que es adaptar esta película, obviamente gracias a que aceptó también el director y el equipo que hizo la película, pero veamos la película Quiltro. Quiero ver las imágenes, cómo queda una película adaptada, y eso es lo que les vamos a mostrar ahora. Luego va a venir la explicación de todo ese proceso, pero vemos la película cómo queda una vez que es adaptada. Me da lo mismo lo que hiciste. Y gracias, nunca me habían dicho algo así, pero ayer me puse a pololear con el Carlos. Y es primera vez que pololeo. ¿Y quién es el Carlos? El maniático. Sammy mira a Kim, incrédulo y sorprendido.
Sammy camina apesadumbrado y cabizbajo por un cité en la noche. Con ira y dolor se va apoyando por los muros hasta encontrar la salida. La cámara lo sigue mientras comienza a trotar. Luego se pone a correr rápidamente, lanzando golpes al aire, tratando de descargar su enojo. Cruza diferentes calles sin mirar lo que ocurre a su alrededor. Repentinamente se encuentra frente a un auto que casi lo atropella. El auto continúa su trayecto. Notable, con garabatos incluidos y todo, notable. David, ¿cómo surgió la idea de hacer esta adaptación? A ver, nosotros hace años atrás, en el año 2008, hicimos un documental que fue la primera pieza con audio descripción en Chile, que se llama Seres Invisibles, que justamente habla sobre las personas con perro guía. Y que curiosamente las personas con perro guía no ven a la persona, sino siempre ven al perro. Entonces por eso se llama de esa forma. Y empezamos a conversar y empezamos a ver, y era una idea que se gestó. Y después vimos qué es lo que pasaba con las personas sordas. Las personas sordas por lo general les gusta la cultura, van al cine, pero van al cine a ver películas en inglés, porque son las únicas que tienen subtítulos. El cine chileno en estos momentos no viene con subtítulos en español, no hay en estos momentos una forma de que las personas sordas y la cultura sorda pueda ver las películas. Entonces dijimos, ok, coloquemos los subtítulos. Y después de eso, si nosotros reconocemos que por derecho la lengua de señas es el lenguaje principal de ellos, dijimos, ok, hagámosla completa, coloquemos todo. Y ahí nos contactamos con Ernesto. Fue un encuentro casual, literalmente, con Ernesto Díaz, el director de la película. Nos contactamos, no nos habíamos visto hace muchos años, nos saludamos y después, en la tarde ya le pedí el teléfono y hagámosla. ¿Qué te parece que la hicieran? Ningún problema, adelante. Incorporemos a Freddy. A Freddy lo están viendo ustedes ahora en el recuadro. Es famoso ya a estas alturas, tradúcelo bien, Freddy. Es famoso a estas alturas, entre otras cosas, por un video que le voy a pedir al señor director. El video que lo lanzó a la fama, Freddy, sí, ríete nomás, es el video de Ricky Martin, su interpretación de Ricky Martin. Quiero que vean eso para que entiendan después otro compacto que tenemos. Miren, vean a Freddy interpretando Ricky Martin, la canción del Mundial. Y la grabó en Río de Janeiro. Let's just dance in the sun. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena vida, everyone across the world, man and woman, boy and girl. La vida, buena vida, vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Yo le digo Freddy por cariño, sé que se llama Sergio, pero yo le digo Freddy por cariño, es una broma mía, pero en fin, ya. Dicho esto, quiero que vean ahora sí el proyecto en que ellos trabajan, en que trabajaron juntos tanto David como Sergio, y que va explicando por qué cada uno también tiene la motivación de realizar este trabajo. Vean. Con ira y dolor se va apoyando por los muros hasta encontrar la salida. Yo siempre estoy trabajando en entregar soluciones inclusivas a las personas con discapacidad. Si vamos a hacer la película solamente para un grupo y los integramos,
¿por qué no lo hacemos para todos y los incluimos? Todas las personas tienen derecho a ver una película, todas las personas tienen un derecho a trabajar en una sociedad igual a igual. Mis padres son sordos, ambos, y desde muy pequeño entonces tuve que tener esta participación de ser un puente de comunicación entre ellos y el mundo, la sociedad mayoritariamente que es oyente. Yo le digo siempre a mi mamá que ella me robó parte de mi infancia porque en vez de estar jugando con todos los niños, tenía que estar todas las tardes interpretando las teleseries. Así es que tuve una escuela de actuación, la verdad, mexicana, venezolana, brasileras. Así es que eso está incorporado hoy en mi forma de interpretar. No tenés para qué pedir perdón. Me da lo mismo lo que hiciste. Sin duda, el hacer este film inclusivo permite también que ellos puedan incluso hasta criticar si es buena la película o mala. Y tal vez esto signifique también no solamente, claro, un acceso para las personas sordas, para las personas ciegas, pero también aquellos que pudiendo oír y aquellos que pudiendo ver no veían ni escuchaban. Algo va a suceder después al ver esta película, sin duda. Nada que agregar lo de Sergio, pues algunos que podíamos ver y escuchar, tal vez no estamos ni viendo ni escuchando. Antonio, ¿cuál es tu evaluación del poco acceso? Ya te condiciona un poco la pregunta, la verdad, pero es que es tan evidente, el poco acceso que hay para el arte, para la cultura, para el ocio bien entendido, para las personas con capacidades diferentes. Hay una oferta tremenda en lo que significa entretención, ocio. Por lo tanto, la gente siempre la tendencia a irse por el donde le brinde mayor bienestar o gozo. En el caso de los discapacitados, las barreras son a veces el precio. No todo el mundo puede acceder a un espectáculo que se pueda dar de forma inclusiva, incluso considerando el programa Ver Sin Ver. Creo que es una barrera importante el costo que tiene. Nosotros buscamos llegar a todo tipo de público. De hecho, tenemos público de 10 años hasta adulto mayor y de todo tipo de clase social, desde chicos básica, media, en escuela artística y un grueso de el 70% jóvenes en carreras de pregrado. Y tú, como una persona que no ve hoy, que fuiste vidente muchos años, ¿cómo sientes tú también? ¿Qué se siente cuando tú quieres acceder a algo que podrías acceder y no está adaptado para ti? Desde libros hasta millones de cosas. Bueno, ¿qué pasa ahí? Sí, hay temas bien complicados, genera un nivel de frustración. Felizmente hoy día el desarrollo de la tecnología tiflotécnica te permite acceder a libros, por ejemplo, a través de los lectores de pantalla, o en programas como el Siri o el VoiceOver que tienen algunos teléfonos, estos inteligentes. Tú puedes acceder a Internet y buscar todo, como cualquier persona. Pero el costo sigue siendo un tema. Sí, entonces ahí tiene una barrera necesariamente del valor de adquisición. La realidad de los ciegos hoy día en Chile, el que queda ciego o el ciego congénito es pobre, básicamente. Personalmente yo creo que pertenezco a un grupo muy pequeño de personas que hemos tenido la capacidad de instruirnos, tener un trabajo y tener nuestras cosas, tu propiedad o educar a tus hijos como cualquier persona, pero el grueso de la población ciega es una realidad totalmente distinta. O sea, tiene que depender de los programas estatales para adjudicarse un computador o acceder a cualquier otro beneficio, pero ni siempre que hablar de limitado. La cultura. No, la cultura queda totalmente postergada. Y eso es algo extensiva más en general, además, Antonio, a todas las personas con capacidades diferentes. Sí, por supuesto. Y en ese sentido te quiero preguntar, José Luis, ¿qué pasa con los creadores de nuestro país? ¿Qué pasa con los puntos de difusión de cultura? ¿Qué pasa con las empresas también que podrían tal vez hacer un aporte bastante mayor
porque bueno, estamos tan en pañales en educación, en salud, en tantas cosas, más aún respecto a las personas con capacidades diferentes, que parece que la cultura se nos olvida siquiera dentro del horizonte de las personas con discapacidad. Sí, sí, es verdad. De hecho, yo haciendo este documental me di cuenta como de esa falencia también, como de... y también quise hacer la película por todos los motivos que explicaba anteriormente, pero también que fuera una película que tuviera la capacidad de que la pudiera disfrutar una persona que no oía o que no veía, que estaba realizada también de esa manera. Y creo que falta mucho también ahí como para trabajar eso, y en el mundo del cine, que es del mundo donde yo provengo, también hay todo un universo como que se puede como trabajar ahí y gestionar para poder incluir también a que las personas tengan acceso, por ejemplo, al cine, que era algo que ellos me decían, que casi no iban a ver películas porque se sentían excluidos, como porque no las entendían, era muy frustrante para ellos también. Y después del ejemplo que vemos aquí, porque bueno, discapacidades hay muchas, desde un cine que no tenga adaptado para que entre una silla de rueda, hasta que no haya lenguaje para otro, o también que no hay una mediación, por ejemplo, para alguien con síndrome de Down. ¿Es tan difícil hacer arte para todos? Yo creo que no. Ahora que he tenido la posibilidad, por ejemplo, por Miradoc, de viajar por Chile en distintos lugares, han ido muchas personas ciegas y sordas a ver la película. Y ha sido muy lindo como la experiencia que se ha producido entre ellos y también el público que es oyente o que puede ver, como las sensaciones también que les provocan, las historias que les provocan conocer como otras realidades, incluso para las mismas, por ejemplo, personas sordas que no conocían como el mundo de los ciegos o viceversa. Es como que ha sido muy interesante también como ver cómo unir como todo eso. ¿Qué pasa, Alejandra, que si no es tan difícil, que ni siquiera a veces desde los distribuidores de cultura hasta los creadores de cultura no se plantean que hay, no sé, 2 millones de chilenos que tienen capacidades diferentes y que no tienen acceso a eso? Sí, bueno, tiene que ver con nuestra cultura, a propósito de hablar de cultura y educación, y que con el hecho de que nacimos y vivimos vidas segregadas, o sea, porque la diversidad incluye a las personas con discapacidades, o sea, yo pienso exactamente lo mismo que tú, somos todos diferentes por distintos motivos, no necesariamente por tener una discapacidad, y desde chicos no hay inclusión en el colegio, y entonces lo que eso produce es que las personas con capacidades diferentes producen temor. Uno no sabe cómo abordarla, a una persona digamos, a una persona ciega, alguien no sabe cómo tocarla, cómo saludarla, porque no sabe cómo te va a percibir, de qué lado viene, o en el caso de una persona sorda, cómo lo hago si no me va a escuchar y no sé el lenguaje de señas. Y suma y sigue, personas con estigma físico, niños que no han crecido y nunca han visto un niño en silla de ruedas, nunca han visto un niño que realmente tiene un estigma físico. En el caso de los síndromes de Down, quizás es distinto porque hay más y porque los integran en algunos colegios, pero hay muchas otras discapacidades. Y crecemos en ese mundo maravilloso y aislado, y entonces tenemos temor. Y este además tema no existe, porque no existe en tanto a uno no le toca. Y cuando a uno le toca, tú te das cuenta que hay un mundo tremendo. Yo siempre digo que el mundo de la discapacidad es como el mundo de la pobreza, que uno hasta que no va a un campamento no sabe lo que es realmente el mundo de la pobreza, y que la gente vive ahí y hace su vida y a veces son felices también y son iguales que uno. ¿Y te toca con tu hijo? Bueno, yo tengo un hijo con una discapacidad, entonces... ¿Eso te cambia también tu percepción en tu trabajo incluso? ¿Te hace tener una sensibilidad distinta? ¿En el GAM, por ejemplo? Sí, totalmente, sobre todo de la manera en que hay que abordar este trabajo. O sea, esto no es caridad. Es un derecho. Es un derecho, y en el fondo, si vamos a hacer, qué sé yo, un edificio accesible, lo vamos a hacer bien, y por lo tanto vamos a corregir todo lo que sea necesario, que es lo que hemos venido haciendo, y vamos a tener ahora un proyecto de expansión del Centro Cultural, y estamos poniendo todo el aprendizaje que hemos adquirido en estos 4 años respecto del tema para que ese edificio esté concebido, ojalá a la perfección en términos de accesibilidad. Pero también quiero decir que, porque claro, yo tengo esta experiencia y tengo una sensibilidad frente al tema, pero dirigir una organización con 80
trabajadores, y que esa organización aprenda a trabajar con personas de discapacidad. Hay un puesto de trabajo que tiene un computador con un software, hay un celular disponible para esa persona, que es un compañero de trabajo. Y se le paga como cualquiera. Y se le paga como cualquiera, y hacemos actividades en donde, qué sé yo, si vamos a hacer un montaje en una plaza, nos pasa que ponemos una estructura arriba de los pastelones, que son la vía de información para una persona ciega, y la persona ciega choca y se produce una pelea interna, y yo digo, bueno, no tenemos que aprender, o sea, es un cambio cultural y un proceso de dentro de la organización, en donde hay que tener mucha tolerancia, mucha paciencia y estar dispuesto a seguir aprendiendo, porque esto es ampliar tu capacidad de entender muchas cosas que antes no conocía. ¿A ti te pasó con tu hijo? A mí me pasó con mi hija Clara. A muchos de repente nos llega el privilegio de tener en la familia alguien con una capacidad diferente o con una discapacidad, y eso nos remueve el piso. A veces es un hijo, a veces es la pareja. Veamos esta historia, que es la historia también finalmente de David y de su mujer. Veamos. Es una de las personas que lucha ella por la inclusión. No espera que se le den las cosas de manera condescendiente. Para mí es un agrado, es un orgullo poder ayudar, poder hacer un aporte sabiendo lo que son nuestras necesidades como personas ciegas o de baja visión. Todos nos ayudamos y todos nos apoyamos para que esto pueda llegar a una audiodescripción desde el punto de vista de una persona ciega. ¿Y quién es el Carlos? El maniático. Sami mira a Kim, incrédulo y sorprendido. Este proceso es súper largo porque tú tienes que ver la película con gente que ve, y la gente que ve está tan acostumbrada a ser muy visual que en realidad para ellos detalles que para uno son importantes, para ellos no lo son. Entonces es ir analizando pedazo por pedazo cada escena, cada cosa que va sucediendo. Entonces es harto trabajo. Yo estoy orgullosa de lo que hace ella, más que de lo que hago yo. En este caso, ella es una persona con la cual trabaja mucho en este tema, busca la accesibilidad, y yo de repente soy el instrumento. Repentinamente se encuentra frente a un auto que casi lo atropella. Las personas con discapacidad sensorial tenemos todo el derecho y tenemos todas las inquietudes de acceder a la cultura también. Qué bonita la cara, qué bonito con el orgullo con el que tú miras a tu mujer, que la conociste además cuando estabas haciendo un trabajo audiovisual y ella estaba en un taller de teatro. ¿Cómo fue eso? Están bien informados. Están bien informados. No, a ver, yo cuando estaba estudiando partí con la base de nuestro el trabajo de tercer semestre era hacer un documental. Y ahí como grupo nosotros dijimos, bueno, ¿para qué? Si estamos haciendo una pieza audiovisual, que normalmente son visuales auditivas, más que audiovisuales, ¿por qué no hacemos una pieza para personas ciegas? Y empezamos a buscar y conversamos y encontramos que habían personas ciegas que estaban ahí, y nos pusimos a hablar, y ahí yo conocí a Catherine. Pero principalmente el punto tiene que ver con creer realmente la diferencia, creer que es solo diferencia. Si nosotros nos sacamos el término ciego, si nosotros nos sacamos el término sordo, terminamos siendo personas. Y eso es. Y cuando Catherine te describe, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿qué es lo que vimos que hace en la película? Cuando ella te describe un lugar en el cual tú no has estado con ella, ¿tú sientes que lo recreas incluso a veces de la misma manera que si lo estuvieras viendo? Es que, a ver, siempre hay una visión crítica en esto. Siempre hay una visión crítica. Cuando uno está haciendo este trabajo, muchas veces tenemos algunos encuentros netamente profesionales que quiere decir, ¿por qué no viste esto? ¿Por qué no...? ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa al detalle? Uno siempre... La gran mayoría de nuestro entorno es visual. Muy bien. Y
Yo siempre digo que en estas cosas yo pregunto también desde la ignorancia muchas cosas de no haberlas vivido, pero ella, para mí es un accidente que no vea, o sea, me parece que no es lo constitutivo de ella, pero sí siento que en la forma en que ella ha asumido esta parte de su mucho más amplio ser persona, también siento que en eso hay algo que a ti te enamora y te enorgullece de ella. ¿Qué es lo que te enorgullece también de tu mujer? Es que ella es una luchadora. Ella es una de las personas que en estos momentos quiere hacer las cosas y las logra. En ese sentido, ella quería hacer la primera audiodescripción que nosotros hicimos con el documental, no la hizo ella, y después empezamos a hacer otros trabajos y dijo, no, pues yo lo puedo hacer. Entonces yo le dije, ¿y por qué no? Y ahí también, si ella lo puede hacer, bienvenido. ¿Y está enamorada de ella? Y eso es una de las cosas que me enorgullece. Yo en ese sentido creo que eso es... Tampoco no quiero demostrar que ni que seas el superhéroe ni niño. No, tampoco quiero entrar en eso. Es que no se enamora de mujeres, o de hombres, digamos, pero no se enamora de superhéroes ni de niños. Pero es eso, es demostrar y es ver que es una persona capaz, en ese sentido, y que puede lograr lo que quiera. José Luis, ¿qué dirías tú que fue lo que más aprendiste haciendo este documental? Lo esencial que aprendiste haciendo el documental. Bueno, primero que nada, para mí fue igual un cambio muy grande en mi vida hacer el documental. Fue igual, esos 4 años como que significaron como, no sé, como ver la vida, entender la vida también como desde otra perspectiva. Creo que todas las personas que conocí, no solo las que aparecen en el documental, sino que dentro de la investigación que conocí, me enseñaron mucho también como persona, y la lucha que ellos tienen también y la fortaleza, creo que fue lo principal y lo que a mí también me llevó a querer que eso se transmitiera en el documental, que otras personas que así como yo llegué al documental sabiendo muy poco, pudieran entender como esa misma experiencia que yo viví y que fue muy marcadora para mí también. Antonio, tú durante la mayor parte de tu vida viste. Hoy, ¿qué es lo que más echas de menos ver? Mira, ahí me tocaste la fibra. Yo extraño o desearía o lo que siempre he querido ver la cara de mis hijos. Sé que ahora ya están adultos, independientes, pero son jóvenes, entonces yo que sigo hace 2 años y medio, pero hace como 3 y medio que empecé a ver menos, entonces tengo una cara de lolos de ellos. El rostro de mi madre también me gustaría refrescarlo. Esa es como primera idea, pero creo que por mi trabajo yo tenía la posibilidad de conocer mucha gente, viajar mucho, conocer muchos lugares, y eso yo de menos, de repente encontrarme en un lugar distinto. Pero igual que Katy, después pasé un proceso de duelo y fue muy rápido para mí, menos de 1 año y medio. Vino una etapa de objetividad y resolución y me encuentro haciendo muchas cosas. Entonces estoy lleno de actividades, disfruto lo que hago, lo hago con mucha alegría y sé que tengo roles y tareas que hacer por mí y por mis pares, porque te cuento así, yo hice mi periodo de autovalencia o de recuperación de habilidades en la Escuela de Santa Lucía, en la Escuela para Ciegos. Tuve la posibilidad de conocer mucha gente, muchos pares con una tragedia tremenda. Entonces creo que mi tarea está ahí, ayudar en lo que sea, en el tema del deporte, en temas de proyectos, y quién sabe qué más, porque estamos recién partiendo con esta idea de generar alguna... puente. Sí, claro, de eso se trata, estar donde se necesita, apoyar, y estar acá también es parte de eso, visibilizar el tema de la ceguera para que otros puedan tener un marco de respeto y tolerancia hacia el discapacitado. Absolutamente. Alejandra, ¿qué pierden las personas con capacidades diferentes cuando se les niega el acceso al arte de manera a veces no tácita, sino que explícita,
y a veces por omisión, por acción o por omisión. ¿Qué pierde una persona con capacidades diferentes? Bueno, ¿y qué pierde el país también cuando pierde la posibilidad de recibir expresiones de arte de personas que tienen capacidades diferentes? Bueno, pierden la discapacidad pierden la capacidad de disfrutar y de gozar y de conectarse con un mundo distinto al mundo cotidiano, pero la pierden igual que las personas que no tienen el hábito de ir a los centros culturales, que en este país son muchas. Y más bien me preocupa la condición dada de no poder acceder, porque no hay un espacio para poner la silla de ruedas, o porque no hay una guía braille, o porque no hay una guía audiovisual con lenguaje en señas. O sea, es esa la limitante. Pero se pierden lo maravilloso que sucede cuando entramos en contacto con una obra de arte, cuando nos convertimos en espectadores. ¿Y qué pierde el país? Bueno, no reciben en el fondo desde quienes pueden ser potencialmente también creadores. Vemos un pintor como Jorge Artaud, por ejemplo, que pinta no con la boca, con el cuello, sí. Porque es el cuello el que hace los movimientos con el pincel. ¿Qué pierde el país también cuando pierde a esos creadores? Bueno, pierde creadores que tienen un potencial tremendo, porque sin duda cuando en algunos casos la posibilidad de expresión está disminuida o está condicionada, hay otra elaboración y otro potencial que está ahí guardado, y para mucha gente quizás es una exquisitez pensar en el acceso de las personas con discapacidad al arte o la cultura, que a lo mejor no es tan relevante, que hay otras, o como también que es una necedad construir un nuevo teatro porque hay muchos otros problemas sin resolver. Entonces somos un pequeño grupo, pero no tan pequeño finalmente, de personas que tenemos que trabajar mucho, y agradecer a los medios de comunicación y un programa como este el hecho de relevar estos temas. Para cerrar, quiero preguntarte a ti, Antonio. Antonio, tú me dices que echas de menos, por ejemplo, ver el rostro de tus hijos, echas de menos ver el rostro de tu mamá. En cuanto a expresiones de arte, ¿hay alguna obra artística que cuando tú de repente, a pesar de que eres súper alegre, que haces mil cosas, que realmente me saco el sombrero delante tuyo porque siento un hombre, no ni un superhéroe ni un niño, como hemos conversado acá, pero es capaz de llevar con tanta alegría también lo que te ha pasado, cuando hay otros que en las mismas condiciones no lo son? Pero cuando de repente hay momentos tristes como los tenemos todos, o cuando de repente te da pena, como cuando tú me decías, escucha, me tocaste la fibra, no el rostro de mi hijo me da pena. ¿Hay alguna expresión de arte, alguna canción, alguna obra, algo que a ti te anime? En esos ratos de soledad o tristeza yo vuelco mi sentido a la música, ¿no? Escucho mucho jazz, mucho blues, y ahí me reanimo, fíjate. Ese es mi fuente, ¿eh? Ahí me quedo atrapado y salgo de esa pena transitoria. Importante lo que puede hacer el arte. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes, de verdad, José Luis, Alejandra. Muchísimas gracias también, Antonio, por habernos acompañado. David, muchas gracias por haber estado con nosotros. Somos privilegiados los que podemos ver, escuchar, tocar, caminar, y muchas veces no nos movemos como debiéramos. No tocamos al otro, ¿sí? ¿Puede ser que el día 2 de diciembre? 2 de diciembre, el estreno de Quiltro adaptado en la Cineteca, ¿no? Exactamente. El alcance, apto, viene de la palabra griega aptus, que significa tocar, sentir, oler, sanar. Bueno, ahí está. Somos tantos los privilegiados que podemos caminar, tocar, sanar, ver, escuchar, y resulta que tan pocas veces escuchamos de verdad y vemos de verdad, tan pocas veces nos movemos para que otro tenga acceso, por ejemplo, al arte. Como para seguir conversando en un próximo Conciencia Exclusiva. Muchas gracias por habernos acompañado.